Buenas noches, queridos hermanos y amigos, que el Señor te bendiga. Gracias por conectarte a una transmisión más de nuestra iglesia Casa de Fe. Estamos muy contentos de que, aún en medio de situaciones difíciles, en medio de esta pandemia, por más de 9 meses, nuestra iglesia ha estado compartiendo una palabra de ánimo, una palabra de exhortación, y lo hacemos porque creemos que en la palabra de Dios hay vida, hay esperanza. Su palabra es más cortante que toda espada de 2 filos. Y porque su palabra no vuelve vacía, nos promete Isaías 55:11. Así que te invitamos a que abras tu Biblia, que te pongas cómodo y que podamos estudiar. Mi esposa Anais y yo hemos estado estudiando primeramente los Salmos, ahora Santiago, una carta de lo más excepcional que nos habla sobre un cristianismo práctico, ¿verdad? Un cristianismo basado en hechos. Y hoy vamos a estar leyendo sobre eso mismo, sobre la fe y sobre las obras. Así que saque su Biblia, llame a su familia y conéctese con la palabra de Dios. Así es, lo invitamos a tomar su Biblia, a buscar en Santiago. Ahora vamos por el capítulo 2, versículo 14, el cual dice así: Hermanos míos, ¿de qué sirve que alguien diga que tiene fe si no tiene obras? ¿Acaso podrá esta fe salvarle? Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del sustento diario, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentaos y saciaos, pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué sirve? Así también la fe, si no tiene obras, está muerta en sí misma. Qué grandioso pasaje, ¿verdad? Creo que todos los conocemos muy bien, lo repetimos: la fe sin obras es muerta, que ya se ha vuelto casi como un dicho, y prácticamente aún la gente en la calle que no conoce a Dios habla o conoce este dicho, ¿verdad? Y nos habla algo realmente impactante, como toda la carta de Santiago. Hemos estado leyendo en el capítulo 1, ahora en el capítulo 2, sobre las obras y sobre nuestro cristianismo práctico, nuestra forma de hacer cristianismo y de seguir a Cristo. Y nos habla ahora Santiago de que nos hace la pregunta, yo creo que una pregunta retórica: ¿de qué aprovecha, dice mi versión, si alguien tiene fe y no tiene obras? Entonces nos está llamando a que a pensar, a meditar de que la fe y las obras deben ir de la mano. Y esto es muy interesante porque muchas veces como cristianos decimos, pues no nos salvamos por obras. Es decir, nadie se salva por las obras que hace o por las buenas cosas o las buenas acciones que hacemos. Nos salvamos simplemente por la fe en nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Pero eso no nos hace excepto, no nos quita de que debemos también dar la mano, extender una ayuda cuando se necesita y tener obras que respalden esa fe, ¿verdad? Así es, esto es un paquete completo. Un paquete completo, qué excelente forma de verlo. Si vamos a servirle a los demás, nosotros debemos tener una fe basada en Cristo, tener una vida cristiana como es. O no es o uno o lo otro, son las dos cosas. Nosotros tenemos que vivir íntegros internamente y al externo. Nosotros si vamos a predicar el amor de Cristo, tenemos que vivir el amor de Cristo y tenemos que hacer el efecto del amor de Cristo en los demás, ser vasijas útiles. O sea, nosotros tenemos que ser el paquete completo si verdaderamente nosotros somos seguidores de Cristo. Así es, el paquete completo. Jesucristo en muchas ocasiones habló acerca del buen samaritano, por ejemplo, o de extender la mano a nuestros hermanos, a nuestros amigos que se encuentran en una necesidad. Y esto precisamente es lo que Santiago hoy nos quiere enseñar, la carta de Santiago. Y él está diciendo: si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad del mantenimiento de cada día, y alguno de vosotros le dice: id en paz, calentados y saciados, pero no les da
las cosas necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha? Es decir, ¿de qué aprovecha cuando hoy en día también se ha hecho un cliché, un dicho más? Dios te bendiga. Si realmente vemos un hermano pasando necesidad, como dice en esta palabra, desnudos, con necesidad, con hambre, y le decimos Dios te bendiga, y ya, en vez de poder extender una mano y darle algo. Y Santiago hace esta comparación en el resto de la Biblia, y puedo citar Romanos 3:28, Pablo le dice a los romanos que somos justificados por la fe, y no por las obras. Pero Santiago hace la comparación de que somos justificados por la fe, pero nuestras obras deben reflejar esa fe o deben ser resultado de la fe que tenemos en Jesucristo. No son una cosa separada de la otra, se complementan más bien. Y como tú dijiste, son un paquete, un mismo paquete. Así también la fe, si no tiene obras, es muerte. Y esas palabras son impresionantes, son muy grandes, son importantísimos. Yo le animo a que usted lo subraye en su Biblia, lo resalte ahí, porque es una declaración sumamente importante. La fe sin obras es muerta. ¿De qué nos vale algo muerto? ¿De qué nos vale algo que no tiene vida en sí mismo? Dice ahí. De nada. Entonces es muy importante que si nosotros decimos que tenemos fe, también hayan obras que lo respalden, ¿verdad? Así es. Y el 18 sigue diciendo, pero alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. Muéstrame tu fe sin tus obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. ¿Tú crees que Dios es uno? Haces bien. También los demonios lo creen y tiemblan. Qué interesante. ¿Qué nos quiere decir esto? Que usted se ha preguntado qué quiere decir con que también los demonios creen y tiemblan. Pareciera que está desconectado, desligado de la fe y de las obras. Y lo que Santiago nos está tratando de decir aquí es que las cosas no van desligadas. La fe y las obras no pueden ir desconectadas. Si bien no somos salvos por las obras que hacemos o las que no hacemos, pero las obras deben ser un resultado de nuestra fe. Y él nos dice, tú crees que Dios es uno, bien haces, pero también los demonios creen y tiemblan. ¿Qué significa? Que no es suficiente solo creer. Que los demonios hacen eso, ellos creen, ellos conocen que Dios existe, que Dios tiene poder. Pero es necesario creer y asegurar o tener unas obras, vivir, tener una vida exactamente que demuestre que realmente creemos en esa palabra, ¿verdad? Entonces no tendríamos una diferencia, porque Así si es. te pregunta en la calle, mucha gente cree en Dios, pero no vive según los criterios de Dios, no vive como Así un es. verdadero creyente, porque Exactamente. creer en Dios, todo el mundo cree, mucha gente cree en Dios, pero no vive según esa creencia. No tiene una vida que refleja ese amor por el prójimo, no tiene esa vida que refleja ese perdón, no tiene una vida que tolera a la gente a su alrededor, que tiene raíz de amargura. Y una persona con raíz de amargura puede creer en Dios, pero no está viviendo según la voluntad de Dios, según su palabra, según su mandamiento. Por eso es que nos referíamos como el paquete completo. Amén. De nada vale tener buenas obras si usted no vive según los parámetros de Dios. Así es. Y yo quiero volver al 18 cuando el apóstol nos habla de que si tienes fe y yo tengo obras, muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por mis obras. Es decir, yo tengo fe y mis obras lo corroboran, es lo que él nos está diciendo. Y eso es lo que podríamos decir cada uno de nosotros o preguntarnos cada uno de nosotros. ¿Cómo están nuestras obras? Las obras son un reflejo de nuestra fe. Y más adelante, en los siguientes versículos, el apóstol hace referencia a estos resultados, a estas obras de la fe. Y queremos leerlo en los siguientes versículos. Puedes leer el número 20, por favor, Anais. El 20 dice: ¿Mas quieres saber, hombre vano, que la fe sin obra es muerta? Nuevamente nos hace una aclaración y nos dice, te voy a confirmar de que la fe sin obra es muerta. Dice, ¿no fue justificado por las obras Abraham, pues nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Es decir, nos está tratando de decir, esto no es nada nuevo.
Santiago fue una carta que se escribió a los primeros cristianos, a cristianos judíos, habíamos dicho anteriormente, que se habían convertido, venían del judaísmo y se convertían al cristianismo. Y él está diciendo que este tema de la fe y las obras no es nada nuevo, que nuestro padre o el padre de los judíos, a quien ellos claman como padre, Abraham, cumplió con esto, ofreciendo, más bien demostrando de que tenía fe a través o con sus obras. Él dice, nuestro padre Abraham ofreció a su hijo Isaac sobre el altar, porque tenía fe de que Dios podía hacer un milagro, ¿verdad? Y podía hacer grandes cosas, y aunque no entendía el plan de Dios, él decidió cumplir la voluntad de Dios. Porque él sabía quién había creído y porque él quería agradar a Dios. Entonces, de nuevo es el punto, tenemos que ser completos. Para Dios no hay a medias. Tenemos que reflejar el amor de Dios y tenemos que vivir según ese amor. Así es. Y me gusta cómo Santiago habla en estos versículos muy directos. Mira el versículo 22. ¿No ves que la fe actuó juntamente con sus obras, la fe de Abraham, y que la fe se perfeccionó por las obras? Y se cumplió la escritura que dice, Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia y fue llamado amigo de Dios. Mire qué interesante es de que no solamente es algo que nos beneficia a nosotros en el día a día, que le beneficia al que va a recibir nuestras obras, sino que también nos es contado por justicia. Cuando nosotros actuamos en fe y la fe produce obras de fe, obras de la vida. Y le fue contado por justicia a Abraham. Y eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Yo quiero que nosotros reflexionemos en eso y para ir concluyendo, podamos recordar de que Dios quiere que actuemos con el paquete completo, como dijo Anaís. No solamente decir que creo, sino que nuestra vida refleje, nuestras obras reflejen de que nosotros realmente creemos a un Dios todopoderoso, creemos al Dios omnipotente, creemos a un Dios sanador. Hoy en día es un buen momento para poner en práctica esta palabra. Así es. Estamos viviendo en tiempos difíciles, hoy en día los casos se incrementan, hay mucho temor, hay mucho contagio del coronavirus, pero creemos a un Dios todopoderoso. ¿Está usted creyendo a Dios? Entonces demostremos a través de nuestras obras, a través de nuestra paciencia, a través de nuestra confianza, a través de nuestra paz y de nuestra quietud, de que Dios está en control y que es todopoderoso. Amén. Así es. Oremos. Bendito Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque tú eres bueno, gracias porque tú eres un Dios de misericordia. Señor, ayúdanos a vivir, Señor, según esa fe, a reflejar en nuestras acciones, Señor, en nuestros actos, Señor, Padre Santo, ese amor que predicamos, Señor, que podamos vivir por dentro, Señor, y por fuera, Señor, un cristianismo puro, un cristianismo de verdad en nuestra vida, y que nosotros podamos ser útiles, Señor, en tus manos, Padre Santo. Padre de la gloria, también te pedimos por todas estas personas que están enfermas, Señor. Señor, tú tienes poder para sanar, Señor. Padre, también confiamos, Señor, nuestras emociones, Señor, en nuestros pensamientos, nuestras situaciones económicas, Señor, no solamente nuestra salud. Señor, tú eres un Dios completo, Señor. Y te agradecemos porque tú velas y tú eres nuestro sustento. Te damos gracias, Señor, porque sabemos que tú completas la obra en nuestras vidas, Jesús. Gracias por este momento tan especial que nos has dado. En el nombre de Jesús, amén. Amén y amén. Gracias por conectarse con nosotros. Le animamos a que se conecte también el día de mañana para un estudio bíblico. Le animamos a que sigamos cuidándonos, orando unos por otros y confiando en que Dios tiene la respuesta. Cumplamos el paquete completo, como dice Anaís, de la fe y las obras en el Señor. Que el Señor le bendiga.